Hola a todos, buen día. Me llamo Francisco Javier Mesa Ríos, soy médico, soy psiquiatra, soy psicoterapeuta formado en distintas modalidades técnicas. Desde que comenzó la pandemia del COVID, tengo la intención de poder hacer algo desde mi espacio, desde mis conocimientos o desde mis habilidades para distintos grupos de personas y poder paliar algunas de las necesidades que están surgiendo en estos momentos de la pandemia. En esta ocasión, este video y este esfuerzo está pensado en los médicos, en los enfermeros, en las enfermeras, en los trabajadores sociales, en los afanadores, en todas aquellas personas que están en las trincheras atendiendo a los enfermos de coronavirus. Es decir, aquel personal sanitario que se encuentra en estos espacios de alto riesgo, de una excesiva carga energética y de una excesiva carga emocional y estresante que tienen que estar pasando todos los días y que además están haciendo esfuerzos más allá de lo posible para lograr que nuestro país, los demás países, contengan la situación de salud que estamos pasando. Entonces este video va pensado en estas necesidades de ellos, de ese personal de salud, a quien trato de imaginarme cómo se siente y a quien trato de darle forma en mis pensamientos a su manera de estar enfrentando las situaciones y al pensar esto estoy reflexionando sobre alguna serie de cosas que me gustaría decirles para poder hacer un poco más fácil, un poco más sereno, un poco más estructurado estos días y este trabajo que están haciendo. Primero quisiera decirles que sin duda la situación del coronavirus que estamos viviendo es una situación completamente novedosa, completamente incierta, sobre la cual no teníamos ningún conocimiento y sobre la cual ustedes están construyendo todo lo que sabemos y todo lo que conocemos. Es decir, aquellos que están en contacto con las manifestaciones clínicas del virus, que están viviendo el día a día con los pacientes, que están desgastándose con estos esfuerzos, son quienes están construyendo la información. Hasta antes de eso no sabíamos nada. Por eso estamos tan atemorizados o por eso tenemos tanta sensación de miedo, de angustia, de frustración, porque era algo que no nos esperábamos, algo para lo cual no estábamos preparados todavía y para lo cual no teníamos ni siquiera una idea de lo que se fuera a necesitar. Las ideas que cada día surgen son gracias a ustedes, primero. Segundo, es indudable que tenemos que hablar del tabú de la muerte y de los muertos alrededor del coronavirus. En otro video hablaré un poco más acerca de esta situación tan dolorosa y cómo se vive en las familias o en los afectados. Hoy voy a hablar acerca de la muerte en sus escenarios, es decir, el toparse con la muerte en los espacios clínicos que ustedes están trabajando, sin duda también los puede tener con mucha angustia. Es decir, están ustedes en riesgo. Algunos médicos, varios ya, en distintas partes del mundo han fallecido. Han sido estos médicos, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, insisto, hablemos del personal de la salud, estas personas que entregaron su vida luchando por algunos días de pandemia. Sin duda sabíamos y sabemos que algunos de nosotros hemos de morir para poder ayudar a los demás. Eso lo sabemos desde que estudiamos la carrera que elegimos. Sin embargo, cuando nos topamos con ello de frente, es completamente distinto y nos empezamos a dar cuenta de nuestra vulnerabilidad y de los riesgos que podemos tener. No tengan miedo. El objetivo de este video es que ya tengan las precauciones que están ustedes llevando allá en sus hospitales y en sus espacios, en estos centros COVID que se han implementado de manera magistral, pero que todo lo demás, es decir, las otras partes que competen a las personas que están en esa trinchera, es decir, a ustedes, no las descuidemos. Es decir, no quisiera que no solamente perdiéramos personal de la salud por el virus, sino que tuviéramos la mala fortuna de perder personal de la salud por un suicidio, por un estrés postraumático, por una manera equívoca de resolver o de enfrentar las situaciones emocionales que están viviendo. Para eso es este video, para que no tengamos esas consecuencias y podamos evitárnoslo y podamos quedarnos con todos ustedes y sigan acompañándonos y dándonos esta fortaleza que hasta ahora nos han estado dando. Hablar de coronavirus y la muerte pues nos pone un panorama oscuro. Estamos hablando de un virus muy contagioso con una letalidad relativamente alta. En Italia se habla del 10%, en España se habla del 7 algo por ciento, hay países en donde se habla del 5%.
Si lo comparamos contra influenza, estamos hablando de que en algunos países hay 0.1% de letalidad hasta 5% de letalidad. Entonces, como ven, la letalidad pues sigue siendo una letalidad muy parecida a otros virus, sin embargo, por el alto riesgo de contagio, es una letalidad bastante notable. ¿Por qué es importante para ustedes? No es para señalar este riesgo, eso lo saben. Es para señalar las causas del miedo que pueden estar teniendo. Por ejemplo, salir del espacio hospitalario de estos centros COVID e ir a su casa sin haber tomado las precauciones necesarias seguramente los pone en miedo o en angustia de poder contagiar a alguien cercano, a un hijo, a una hija, a un abuelo. Estoy seguro que todos ustedes piensan y repiensan constantemente las medidas de higiene que tienen que tomar, y estoy seguro que cuando llegan a casa esa angustia les hace seguir pensando en estas medidas de higiene. Seguramente ni siquiera se quieren acercar tanto al abuelo, se mantienen un tanto distantes. Pídanles a ellos que también tengan estas medidas, no dejen de acercarse en la medida de lo posible. Sin embargo, créanme que los comprendo y empatizo con ustedes acerca de ese miedo que sienten, ¿no? De esa angustia de contagiar o de lastimar a alguno de sus familiares. Eso es algo perfectamente entendible y eso es algo que justamente con esto y con las medidas que ustedes toman se evitará por completo. Pensemos en que ustedes ahora, el personal de salud en la trinchera, así lo vamos a decir, están teniendo una serie de situaciones particulares con las cuales se están enfrentando. ¿Qué situaciones particulares? Por ejemplo, están viviendo una situación clínica muy severa que está generando el desgaste o está desgastando a los sistemas de salud, o se están topando con el desgaste ya existente de los sistemas de salud. Están topándose con una sobrecarga de pacientes, un poco los pacientes que ya estaban o los pacientes que siempre atendían y los pacientes que están llegando por los temas de coronavirus, los posibles casos, los pacientes afectados. Se están topando además, como si eso fuera poco, con todo el estrés de las familias que están teniendo un diagnóstico, que están teniendo el riesgo de que su familiar ya esté infectado y entonces tenga que estar hospitalizado o no, que esté teniendo mayor severidad, las familias que se topan con haber fallecido, con algún familiar que haya fallecido de una manera inesperada, cuando quizás una semana atrás o 2 semanas atrás ni siquiera se lo imaginaban, y ustedes, ese personal de salud en la trinchera, son quienes están enfrentando este estrés. Seguramente también se topan con el estrés que genera la necesidad de información de la gente. El que sabes acerca del coronavirus, el que nos puedes decir, el que sabes acerca de la epidemia, el que alguno que otro medio los entreviste o busque información con ustedes, y seguramente también es estresante. Y además mantener esa neutralidad y esa aparente barrera de alejamiento que tenemos que mantener los médicos para que parezca que nada nos afecta. No crean, estoy seguro que están pasando por una situación sumamente complicada. En este momento, un poco el objetivo de este video es también hacer un llamado a mis otros colegas, es decir, los que no estamos en la trinchera. Si nos imaginamos un escenario como este que les estoy planteando, ¿cómo podemos hacer para ayudarles, aunque no estemos ahí en el centro COVID establecido más cerca a nosotros? Creo que una de las opciones que podemos tener es, primero, no molestar, es decir, no los saturemos. Si tenemos pacientes que antes o anteriormente hubiéramos mandado a un hospital por alguna razón en específico, no los mandemos. Si podemos resolver la situación en casa, con una teleconferencia, a través de una situación clínica que se resuelva fácil en casa, no los mandemos al hospital. No saturemos más los servicios hospitalarios. Si podemos ayudar a nuestros colegas médicos dando consultas gratis, dando espacios clínicos abiertos para alguien que antes no podía acceder a nosotros, si podemos hacer más fácil la vida médica de las personas, seguramente los sistemas de salud formales serán menos saturados, porque nosotros estaremos favoreciendo este movimiento más eficiente del sistema de salud. Hagámoslo en nuestro consultorio. No esperemos que aquellos que están en la trinchera hagan todo. Nosotros también lo podemos hacer y podemos hacer que el sistema de salud sea más ágil. Yo quisiera decirle a los colegas, no los dejemos de apoyar, no dejemos de apoyar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a aquel colega que fue conmigo en la universidad y que sé que ahora está trabajando en un centro COVID. No dejemos de echarle una llamada, mandarle un mensaje de WhatsApp,
preguntarle cómo está, cómo se está sintiendo, porque sin duda esto será de beneficio. Ya veremos un poquito más adelante por qué será de beneficio. Seguramente nuestros colegas en la trinchera se están topando además con una serie de equipos insuficientes, con mascarillas insuficientes, con medicamentos insuficientes, con medicamento caduco, puede ser. En este país a lo mejor existe ese riesgo. Se están topando en alguna ocasión quizás con equipos inservibles o que no están haciendo lo necesario para poder atender a los pacientes. Simplemente estaba leyendo que en España hay 4.600, me parece, camas que podrían atender a los pacientes con COVID y ya hay 4.900 pacientes en situación de necesidad. Colegas españoles, entendemos perfectamente esa sensación y entendemos perfectamente ese desabasto que están viviendo. Por eso le pido al resto de los colegas que nos ayuden a hacer esto. Insisto, ustedes están en una zona de estrés, no solamente por el COVID, sino por los otros estresores. Las familias, el duelo, la pena, la frustración que las embarga, la molestia de no tener la información como quisieran tenerla o no entender las causas como les gustaría entenderlas. El que los familiares se topen con, en algunos casos, incluso ni siquiera poder ver a los pacientes que acaban de fallecer por seguridad para ellos. Sabemos que eso es un estrés que ustedes no querían, que ustedes no están habilitados para trabajar y que ustedes tienen que enfrentar. Estamos con ustedes. Si los pueden canalizar a los que estamos afuera, envíenoslo. Si no, solamente conténganlos en las medidas de sus posibilidades, pero no es obligatorio. Ustedes están cumpliendo con atender a los pacientes desde el punto de vista clínico y médico. Este es un estrés extra o agregado. Quizás uno de los temas que poco se habla es que ustedes en la trinchera están teniendo que tomar una serie de decisiones morales, una serie de decisiones éticas muy complejas. Seguramente están teniendo que en algunas ocasiones decidir si se puede o no acercar la familia, si en algunas ocasiones se le avisa o no. Situaciones que son novedosas incluso para la ética, aunque ya sean conocidas para los principios éticos, son novedosas por la situación. Seguramente esto también los confronta y los pone en angustia. ¿Qué es lo que puede pasar con mis colegas que están en la trinchera? Pueden tener síntomas físicos, por ejemplo, molestias gastrointestinales, diarrea, constipación, en algún momento tensiones musculares, tener dolor de cabeza, cefalea persistente, sequedad de boca, síntomas muy parecidos a los síntomas o molestias somáticas de la ansiedad. Mis colegas en la trinchera pueden tener síntomas emocionales, pueden sentir miedo, angustia, frustración, enojo, desesperanza, una sensación de desatino, una sensación de no sentirse en control de sus emociones o con fácilmente perder el control. Mis colegas en la trinchera pueden tener síntomas en sus procesos de pensamiento, síntomas cognitivos, muchas preocupaciones, pensamientos repetitivos. Me habré lavado bien las manos, lo habré hecho bien, llego a casa y lo vuelvo a pensar, lo seguiré haciendo bien, lo habré hecho bien, podría haber contagiado a mi hijo, que incluso pueden convertirse en rumiaciones obsesivas. Pueden tener un exceso de pensamiento, no solamente preocupaciones, sino estar pensando y pensando tanto en la información que están aprendiendo y con la que están trabajando, que el exceso de pensamiento los puede fatigar. Pueden sentirse en algunas ocasiones despersonalizados, es decir, no sentirse como normalmente se sienten, no como habitualmente se sienten, sentirse ajenos a sí mismos, raros. Se pueden sentir desrealizados, como si estuvieran en un sueño, en una película, en una situación que no es real. Se pueden sentir embotados, es decir, como si tuvieran un montón de plástico alrededor de ustedes y no entendieran claramente lo que sucede alrededor. Incluso pueden sentir que a veces no comprenden los fenómenos del discurso, los diálogos, porque están tan sobrecargados que no los comprenden de manera completa. Y si a eso le sumamos una serie de síntomas sociales o circunstanciales, síntomas culturales, seguramente no le están pasando bien. Por eso, además de este llamado que hice a nosotros, los otros colegas, para poderlos ayudar y para poderles descargar un poco lo que están haciendo, voy a darles una serie de pequeñas recomendaciones para ahora que están viviendo esta situación tan compleja. La primera es, no dejen de cuidar su salud. Ustedes son el elemento central de este engrane que está teniendo a los pacientes con COVID. No dejen de cuidar su salud, no dejen de trabajar por su salud primero. Es decir, por su cuerpo, por lo que su cuerpo necesita, por comer
por comer a sus horas, por comer de manera sana, regular, de preferencia una comida balanceada, con un alto número de verduras, frutas, de preferencia, con altos contenidos vitamínicos para que estén más protegidos. No dejen de dormir, no dejen de descansar, no dejen de tomar sus horas de descanso y en esas horas de descanso, por favor, dormir. No sigan estudiando en esas horas, descansen, relájense. Por favor, tomen sus tiempos libres para relajarse, aléjense de la situación de trabajo. Consideren la situación del grupo en ese espacio COVID o en ese hospital COVID como una situación privilegiada. Sin duda es una situación estresante, pero es privilegiada porque están ustedes construyendo la información para nosotros, para el mundo en general. Y además porque están ustedes aprendiendo cómo se trabaja en equipo. Y eso implica, primero, mantengan el respeto y la armonía entre todos los miembros del equipo. Si el equipo empieza a caer en caos o empieza a caer en angustia, seguramente cada uno de los miembros lo verá en maneras distintas o diversas. Este es mi paliacate casero. Ya se me está saliendo por tanto mover y por tanto mover las manos. Es un ejemplo de cosas que podemos hacer sencillas, quizás no con la vanguardia científica, pero fáciles para ayudarlos a ustedes que están ahí en la trinchera. ¿A qué iba con esto del equipo? Esta relación privilegiada que están teniendo en este momento con sus iguales, con los enfermeros, con las enfermeras, con los afanadores, con las personas que están en la trinchera, tiene que ser una relación basada en lo más armónico posible, basada en un liderazgo genuino, basada en un respeto mutuo, incluyendo el respeto de las diferencias. Habrá diferencias entre ustedes, habrá diferentes informaciones. Mantengan una sola línea de mando, pero logren mantener el respeto por las diferencias individuales. Manténganse actualizados. Quizás algo que les recomendaría de manera central es disminuyan la cantidad de información mediática sobre el COVID y aumenten la cantidad de información científica sobre el COVID. Parece una cosa obvia, pero disminuir la cantidad de información mediática permitirá que ustedes dejen de pensar en todos los otros estresores que están fuera. Aumentar la cantidad de información científica les va a permitir mantener el control y ser ustedes los dueños de la información y ser ustedes quienes hacen uso de ella y quienes están en la punta del estado del arte del conocimiento de lo que están trabajando y entonces les permitirá recuperar la certidumbre. No lo dejen de hacer, manténganse actualizados. Compartan esa información con todos los miembros del equipo, con todos, aún los más sencillos o los que aparentemente no tienen que saber nada médico. Compártanle lo que puedan compartir, enséñenle. Esa enseñanza que dan ustedes o que darán ustedes permitirá que también ellos se sientan en un mayor, cercanía con el grupo, pero también se sientan en mayor control del miedo que a veces no logran nombrar. Enséñenles. Por favor, cuando lleguen sus horas de descanso, si se sienten cansados, fatigados o sobresaturados antes de que lleguen, pidan permiso, salgan del espacio. Aléjense un poco del espacio, aléjense un par de horas del espacio y descansen. No tienen que aguantar jornadas extra, no tienen que aguantar jornadas sobrehumanas en estos momentos. Ya es bastante sobrecarga la que están pasando, entonces por favor no lo hagan. Si es posible, mantengan la cercanía emocional y afectiva con sus amigos, con sus seres queridos, con su familia. Manténganse en comunicación estrecha con ellos. Ellos también están preocupados por ustedes. También están pensando que si ustedes estarán sanos y salvos, que si ustedes estarán bien, con que ustedes se los hagan saber de una manera afectuosa, cariñosa, seguramente ellos van a estar mucho mejor contenidos. Y ahí van quizás la última parte de los consejos. Número 1, autoobsérvense. Mantengan un ojo puesto en lo que están haciendo y un ojo puesto en ustedes mismos, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre lo que están pasando. Número 2, ventílense. Es decir, si están teniendo mucho miedo una vez que lo observaron, si están teniendo mucha tristeza, mucho enojo, mucha frustración, ventílenlo. Dejen que le dé aire, platíquenlo, nárrenlo, cuéntenselo a las demás personas, cuéntenselo a esos amigos que les pido que se mantengan en contacto, cuéntenselo a esos nuevos conocidos con los que están trabajando en el equipo de la trinchera, o simplemente háblenos a cualquiera de nosotros y cuéntenoslo a nosotros. Seguramente el ventilarlo les permitirá que eso salga mucho más fácilmente y también permitirá que nosotros
le demos forma, entendamos por lo que están pasando y podamos encontrar maneras más objetivas y útiles para ustedes y para ayudarlos. Finalmente, el último consejo es, aquí estamos para ustedes. Busquen la ayuda que necesiten cuando sea, no la busquen de manera tardía. Cuando su cuerpo, sus emociones o sus pensamientos les estén diciendo algo no está bien, algo no está bien, algo no está bien, llámenos, busquen ayuda. Prefiero que nos llamen ahora y que busquen ayuda, digamos, de manera temprana, a que después estén lastimados por un estrés postraumático, que después tengan ideación suicida y mucha culpa secundaria, algún proceso de pensamiento anormal o algún duelo no resuelto. Busquen ayuda en el momento necesario. Por último, y esta es la parte con la que concluyo el video, no sé si ustedes lo pueden hacer en el grupo de trabajo de la trinchera, pero todos nosotros los de afuera lo tenemos que hacer siempre. Los tenemos que reconocer. Tenemos que agradecerles el trabajo que están haciendo. Tenemos que agradecerles ser la primera fuerza de batalla contra esto que estamos viviendo. Se los agradecemos enormemente. Sabemos que habrá algunas bajas, sabemos que habrá algunas pérdidas, pero queremos que todos los que están ahí sepan que tienen nuestro reconocimiento, nuestro cariño y nuestra profunda devoción por lo que están haciendo. Los que estamos aquí afuera, estamos para ustedes y para servirles. Gracias.